Buenos días a todos. La idea es seguir adelante con los temas que atañen al trabajo práctico. La semana pasada ya Javier empezó a plantear algunas cuestiones que hacen justamente al carácter problemático que tiene la definición del espacio público, ¿no? Es un concepto, no quiero usar la palabra complejo porque se usa a veces con cierto exceso y con cierta liviandad, pero podríamos decir que es un concepto que no es unívoco y que puede ser definido de diversas maneras, admite muchos puntos de vista y por otro lado también va cambiando con el contexto histórico, que son algunas de las cuestiones que planteó Javier. La idea hoy es presentar algunas cuestiones más elementales, más rudimentarias, si se quiere, sobre el espacio público y que atañen más directamente, de una manera más directa, al trabajo práctico. Por supuesto, antes de empezar a hablar del práctico, de lo cual después se van a encargar los docentes, debido a las circunstancias que estamos viviendo, hemos tenido que adaptar el práctico de espacio público y hay algunas cuestiones sobre las cuales vamos a hablar ahora durante el teórico que lamentablemente no vamos a poder abordar, por lo menos por el momento, en el trabajo práctico. Lo hemos tenido que adaptar para formatearlo para la modalidad de trabajo que tenemos en este momento, que es online y que nos impide hacer visitas de campo. Antes de arrancar voy a compartir la pantalla para pasar un video con el que me gusta arrancar la clase. Voy a ponerle sonido, pero está subtitulado. O sea que miramos eso y después vuelvo a retomar. They're all the same. That's right. Well, the 4,000 pictures are the same place. The corner of 3rd Street and 7th Avenue at 8 o'clock in the morning. 4,000 straight days in all kinds of weather. That's why I can never take a vacation. I gotta be in my spot every morning at the same time. Every morning in the same spot at the same time. I've never seen anything like this. That's my project. What you'd call my life's work. It's amazing. I'm not sure I get it, though. I mean, what was it that gave you the idea to do this project? I don't know. It just came to me. It's my corner, after all. I mean, it's just one little part of the world, but things take place there, too, just like everywhere else. It's a record of my little spot. It's kind of overwhelming. You'll never get it if you don't slow down, my friend. What do you mean? I mean, you're going too fast. You're hardly even looking at the pictures. They're all the same. They're all the same, but each one is different from every other one. You got your bright mornings and your dark mornings. You got your summer light and your autumn light. You got your weekdays and your weekends. You got your people in overcoats and galoshes, and you got your people in T-shirts and shorts. Sometimes the same people, sometimes different ones. Sometimes the different ones become the same, and the same ones disappear. The Earth revolves around the sun, and every day the light from the sun hits the Earth at a different angle. Slow down, huh? That's what I'd recommend. You know how it is. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. Time creeps on its petty pace.
It's Ellen. Yeah, that's all right. She's in quite a few from that year. Must have been on her way to work. It's Ellen. Look at her. Look at my sweet darling. Bueno, antes de continuar con las imágenes, desechemos la última parte del diálogo para no ponernos tan sentimentales, y aparte porque tampoco hace al sentido del teórico. Pero pregunto, a ver si alguno tiene una idea de por qué tiene sentido pasar ese fragmento de esa película que se llama Smoke en una clase sobre espacio público. A ver si a alguno se le ocurre. ¿Pueden habilitarse el micrófono? ¿Se escucha? Sí. Te escuchamos. Habla de lo dinámico que es el espacio público Uh-huh. y lo cambiante que puede llegar a ser todos los días, en todo momento. Bien. ¿Y de qué más habla? Hay Y dos un poco puntos de vista. ¿Perdón? El espacio un poco puede ser el mismo, pero también va cambiando en función de las personas que lo van habitando y desde ese punto de vista, Ajá. Bien. como que las personas mismas también hacen al espacio que está ahí siempre y es el mismo, pero al mismo tiempo puede ser distinto. Exactamente. Recuerden una cuestión que planteamos, creo que en el primer teórico, cuando hablábamos de análisis, de esta tríada, de este triángulo que mostrábamos, que decíamos, cada vez que analizamos, e incluso también cuando proyectamos, pensar en estos términos: espacios, actividades y personas, o actores, se diría ahora en la jerga vigente. Espacios, actividades, actores. No es el espacio solo. Acá en la película lo que muestra son, en el fondo, dos personajes que, podríamos decir, acometen el proceso de entender, en este caso, el espacio público o el paisaje urbano, desde dos perspectivas distintas. El primer personaje lo que ve son los edificios, que es lo que solemos ver los arquitectos, y con eso nos quedamos contentos generalmente, ¿no? Miramos los edificios, que es el escenario en donde se desarrollan determinadas obras, podríamos. Mientras que el otro personaje le dice, no, bueno, pero hay distintas horas, aunque la foto está sacada siempre en la misma hora, pero bueno, hay distintas estaciones, el sol pega de distinta manera, hay días nublados, hay días de lluvia, distintas temperaturas, distintas actividades, hay veces que la calle está vacía, hay veces que la calle está llena. Lo que es importante es tener en cuenta que cuando analizamos el espacio público, cuando analizamos la ciudad en general, pero sobre todo cuando analizamos el espacio público, no podemos desprendernos justamente de esta otra dimensión, que son las actividades y los actores que usan ese espacio. No alcanza con analizar únicamente el espacio público en su dimensión arquitectónica, que es lo que tendemos a hacer. Lamentablemente, repito lo que decía al principio, por cuestiones operativas, este año vamos a tener que suspender todo lo que era actividades de análisis que implicaban visitas de campo, o sea, ir a ver realmente qué es lo que está ocurriendo en el espacio público. O sea, que estas cuestiones las discutiremos en teóricos sucesivos, las discutiremos en consulta, probablemente organicemos algún ejercicio práctico, teórico, sobre este tipo de cuestiones, pero el grueso del trabajo práctico va a estar enfocado en cuestiones espaciales, ¿no? en la dimensión espacial y no en la dimensión de las actividades. Vamos a empezar a hablar entonces de estos procesos, ya que decíamos que para hablar del espacio público es necesario hablar también de actividades y personas, es decir, de procesos. Es interesante empezar a ver cuáles son esos procesos o cómo podemos clasificar a los distintos procesos que afectarían todo análisis sobre el espacio público. En primer lugar, hay una forma de clasificar los procesos en función de un tema que es el de la territorialización, que sí es un proceso. Hay dos palabras, dos conceptos que están asociados siempre a este término, que ustedes han escuchado mencionar infinidad de veces, pero probablemente nunca se hayan detenido a meditar acerca del significado del concepto de territorio. El concepto de territorialidad, por ejemplo, alude a un proceso específicamente, que es el proceso de crear territorio.
por medio de actividades materiales y o simbólicas. En este sentido, el territorio es el espacio físico que tiene un significado cultural, que da orden, sentido y lógica a las relaciones sociales. Es un espacio físico definido por actividades. Las actividades definen los territorios. Hay un efecto, que es delimitación de un territorio, y siempre esto implica una forma de control sobre un determinado territorio. Voy a mostrar algunas imágenes para dar algunos ejemplos, que además estos procesos de territorialización se pueden dar en distintas escalas. Por ejemplo, si recorremos el cordón norte, el cordón industrial del área metropolitana de Rosario, desde Rosario hasta Puerto General San Martín, vamos a encontrar una concentración importante de terminales portuarias por donde exportamos granos y productos que tienen que ver con nuestra actividad económica más importante. La presencia de esas terminales portuarias va delimitando un determinado territorio. Obviamente, y hay actividades que están directamente vinculadas, como es el transporte de granos, que se da por camiones, y hay calles que quedan afectadas en determinados momentos a esa actividad. Todo ese conjunto de actividades van delimitando un territorio afectado justamente a esa actividad productiva. También podríamos trazar un mapeo en escala territorial de otro tipo de territorialización, que es el de las actividades delictivas. Este plano, en distintos colores, está mostrando distinto tipo de actividades delictivas que se dan en el Gran Buenos Aires. ¿Y en dónde se dan? ¿Y en dónde se dan con mayor intensidad? Son actividades que marcan territorios, pero puedo bajar la escala y puedo meterme en un barrio de la ciudad de Buenos Aires y empezar a mapear en dónde se dan determinadas actividades delictivas. Puedo seguir bajando la escala y empezar a marcar qué calles están afectadas o están controladas por determinado tipo de actividad delictiva. Todos estos son territorios. ¿Y por qué implican un control? Bueno, muestro esta imagen, muchos no la recordarán, otros sí. Es una imagen que se hizo bastante... Se difundió bastante en los medios informativos hace algunos años atrás. Fue un caso en el Gran Buenos Aires, un chico que había ido a estacionar el auto y estaban los trapitos que le pedían una determinada suma de dinero que era excesiva. El chico dijo, no, se negó a pagar, y justo una cámara tomó el momento donde uno de los trapitos, al negarse a pagar, le pega una trompada en la cara y le rompió la mandíbula y lo terminó mandando a un hospital. Esto se hizo famoso además porque resulta que el trapito era un empleado municipal. Pero bueno, ahí estamos hablando de control de territorio. Hay una actividad, no diría que delictiva, pero sí no regulada, como es la de los trapitos, que están controlando un territorio. A ustedes les habrá pasado alguna vez ir a estacionar un auto a la noche a algún lugar y encontrarse con esta situación de que le tienen que pagar a alguien una contribución para supuestamente cuidarles el auto, cuando en realidad es ilegal, pero bueno, es una forma de control del territorio. Hay una actividad, en este caso, que está demarcando un territorio e intenta controlarlo. Lo mismo ocurre acá, en la vigente y actual pelea entre los taxistas y Uber, es una lucha por el control del territorio. ¿Quién controla el territorio público, el espacio público de la calle en la ciudad? ¿Uber o los taxis? ¿O hay que controlar esa cuestión? O sea, cuando hablamos de territorio estamos hablando, repito, de actividades que delimitan una determinada porción de suelo urbano y que le dan un significado. Hay otro tipo de actividad que se da en los espacios públicos que está íntimamente relacionada con el proceso de territorialización, que es el de las apropiaciones, que si tienen alguna diferencia con respecto a los procesos de territorialización, es que los procesos de territorialización implican siempre procesos de carácter estratégico, se dan en el largo plazo y se van construyendo lentamente. Las apropiaciones muchas veces tienen un carácter más bien táctico, son instantáneas, se dan en el momento y también terminan más rápido. Puede haber dos tipos de apropiaciones o dos dimensiones, podríamos decir, que son acciones que transforman el espacio, son comportamientos de uno o más actores que modifican el espacio público, pero también puede haber apropiaciones de tipo simbólica, entre las cuales un determinado grupo de actores siente un tipo de identificación afectiva o cognitiva con el espacio. El efecto siempre es poseer y gestionar una porción del espacio público. Cada vez que hay una apropiación, hay un proceso de posesión y gestión de una porción del espacio. Y esto implica siempre un uso habitual y una identificación con él. Por ejemplo, esta imagen que vemos aquí, los vendedores ambulantes en una peatonal, con sus mantas. Eso es un típico proceso de apropiación del espacio público. Está modificando momentáneamente el espacio público.
un espacio que está diseñado como un espacio de flujos, como un espacio para caminar, para avanzar, es modificado momentáneamente por una actividad. ¿Y por qué decimos que toman posesión? Se toma posesión porque yo, si estoy caminando por esa peatonal, no puedo pasar caminando por encima de las mantas. O puedo hacerlo, pero voy a generar un conflicto. Hay alguien que se está apropiando literalmente de una porción de ese espacio público para realizar una actividad. Esto se da constantemente, se puede dar de una manera colectiva. Si tienen la suerte de estar en Semana Santa alguna vez en alguna ciudad española, se van a encontrar con que hay determinadas órdenes que salen a hacer sus procesiones en Semana Santa por la ciudad y en el fondo se están apropiando de una determinada calle. En el momento en el que esa orden está transitando, está haciendo su procesión por esa calle, yo no puedo andar en bicicleta, yo no puedo caminar alegremente, tengo que retirarme un costado, ver pasar la procesión, como si fuera una maratón. Cuando hay una maratón en Rosario, hay un proceso de apropiación de esa calle, se está modificando momentáneamente la calle. Es una protesta con quemas de neumáticos, también están cortando la calle, están tomando posesión y se están apropiando de una porción de la calle, y la están cambiando, están modificando el espacio. Aquí hay una apropiación simbólica que está mostrando también una territorialización. Todos sabemos lo que significan estas zapatillas colgadas en los cables. Están significando que ahí se está realizando un determinado tipo de actividad, en este caso ilegal, que está determinando un territorio. Aquí hay una apropiación simbólica. Esa zapatilla colgando está modificando el espacio, en tanto lo está resignificando. Probablemente ese cruce de calles, donde están estas zapatillas colgando, tendría otro significado de no estar estas zapatillas. Le están cambiando el significado. Hay una apropiación. Esto es una apropiación simbólica también, bastante famosa. Son las intervenciones que hace en la calle Banksy, ¿no? Este pintor inglés, que supuestamente nadie conoce, pero que hace estas intervenciones, en este caso modificando lo que sería una pintura en la calle, que cumple una función de señalética, y la transforma en un cuadro sobre una pared. Hay una modificación más bien conceptual del espacio urbano. Es una apropiación conceptual, no concreta, pero hay una modificación de ese espacio. Pasa a tener otro significado. Si queremos ver una apropiación un poco más sofisticada, y aquellos que les gusta el rock la conocerán, es, bueno, la última actuación de los Beatles en el año 69, en la terraza de un edificio, en pleno Londres, durante la mañana de Londres. Ellos salen a tocar a la terraza de un edificio y se empieza a juntar gente abajo en la calle, y se empieza a dificultar el tráfico. Eso hace que la policía detenga el recital, pero durante un momento se produce justamente un proceso de apropiación de la calle por parte del público. El público modifica la calle. Una calle que está pensada para circular se empieza a transformar en un escenario momentáneamente. O esto, podemos ver una apropiación un poco más amable y más sutil. En la puerta de entrada de un templo, una nena que se sienta, se apoya sobre la entrada, sobre el escalón de entrada, y se sienta a dibujar. Está tomando posesión de una porción del espacio. En el espacio público estas situaciones se dan constantemente y de alguna manera enriquecen la experiencia de lo que es la vivencia del espacio público. Pero también hay otro tipo de actividades que no implican ni procesos de territorialización ni de apropiación, o sea que no modifican el espacio. Son acciones que podríamos clasificar de acuerdo a su previsibilidad, pueden estar programadas, pueden estar no programadas, podríamos clasificarlas de acuerdo a su periodicidad, pueden ser permanentes, pueden ser eventuales. Por ejemplo, caminar sobre una peatonal es una actividad que no está programada y que es permanente. Todos los días la vamos a ver, bueno, ahora un poco menos, con un poco menos de intensidad, pero en una situación normal lo vamos a ver constantemente en la calle. Y no implica una apropiación, es una actividad que se da en la calle. O ir a jugar a un espacio proyectado con ese fin. Acá no son actividades pautadas, uno va y las hace cuando quiere, en el momento que quiere, y no están modificando el espacio, no hay un proceso de apropiación necesariamente. O si lo hay, no es muy intenso, no es una apropiación muy intensa. Estos son otro tipo de actividades. No hay apropiación, hay gente caminando en la calle, pero es una actividad programada y eventual, no se da siempre. Es una marcha, una protesta en Wall Street, seguramente convocada por las redes. O estos son actividades programadas, permanentes, como la de conducir el tráfico. Nosotros sabemos que en determinado horario vamos a ver a una persona conduciendo el tráfico en determinados puntos de la ciudad. Son actividades programadas que se dan y no están modificando el espacio. No son apropiaciones,
implican procesos de territorialización. O estas, actividades programadas que se van dando en determinados horarios. Cuando analizamos el espacio público tenemos que analizar entonces no solo sus características físicas, sino también este tipo de actividades y quiénes son los actores que las llevan a cabo. Porque el espacio va a ir modificándose, como contaba uno de los personajes del fragmento de película que veíamos hace un rato. Vamos a pasar rápidamente por esto porque ya lo hemos visto y ya lo conocen. ¿De qué hablamos cuando hablamos de espacios públicos? En un sentido físico. Podríamos intentar una clasificación de los distintos tipos de espacios públicos basadas en las distintas tipologías de espacio público que podemos encontrar. Básicamente estamos hablando de los componentes del sistema. ¿Cuáles son los distintos elementos, componentes que conforman esto que entendemos como un sistema integrado o que debería ser un sistema integrado de espacios públicos? El componente principal del sistema de espacios públicos es la calle, por una mera cuestión cuantitativa. Distintos tipos de calles. Recuerden esto, cuando hablamos de calle no estamos hablando, como se suele pensar, de la calzada, ni tampoco estamos hablando de la calzada y la vereda. Estamos hablando de calzada, de vereda y también de lo que ocurre en el tejido, de los frentes. Porque lo que ocurre en los tejidos es lo que define muchas veces, en gran medida, el carácter que tiene esa calle, que caracteriza la calle. Cuando yo veo esta calle, estoy viendo una calle residencial. Esto es cerca de la Siberia, calle Riobamba. Aquí también estoy viendo una calle residencial, pero las características son distintas. Es una cortada, es una calle mucho más angosta, con mucho menor tráfico. Aquí, si yo comparara esta imagen con la primera imagen que veíamos hace un rato, con esta, desde un punto de vista físico, del ancho de la calle, del ancho de la vereda, del tipo de tejido, que es relativamente heterogéneo, no vería un gran cambio. Lo que cambia acá son las actividades que se dan en las plantas bajas de los edificios, y eso define el carácter de la calle. Por eso cuando hablamos de calle estamos hablando de un espacio público bastante complejo, que se define por sus características arquitectónicas, ancho, algo, pero también por los flujos que se dan y por las actividades que se dan en el tejido. Estoy viendo acá una imagen de otro tipo de calle, una avenida, en este caso la Karl Marx Allee, en lo que era Berlín del Este, que es el resultado de una gran operación unitaria. Todo este tejido fue proyectado desde una oficina municipal por un conjunto de arquitectos y construyeron de la noche a la mañana esta avenida. Esto contrasta con lo que veo aquí. Otra avenida, esta foto tiene algunos años, que hoy Avenida Corrientes fue modificada, pero lo que veo aquí es el resultado de un proceso lento que se va dando lote a lote, es una sumatoria de muchas actividades que van conformando esta calle, esta avenida. Acá, otro tipo de calle, un bulevar, cuya característica principal está dada por el modo en el que está tratado su cantero central, que se transforma en un paseo, o calles peatonales. Lo importante es recordar que cuando hablamos de calle no estamos hablando de esto. Recuerden cuando hagan el práctico, no estamos hablando simplemente de la vereda y de la calzada, ni tampoco estamos hablando de esto, aunque esté más detallado en este corte. Estamos hablando de esto, un sistema que implica una porción de espacio privado y principalmente espacio público. Y cómo ese espacio privado, que es el tejido, sirve para caracterizar, cualificar y determinar ese espacio, tanto desde lo espacial, desde lo funcional, desde lo simbólico, desde el carácter, etc. Otra tipología importante es la de la plaza. Como sabemos, hay distintas configuraciones de plaza, como las que vemos aquí en el área central de Rosario, de distintos tamaños, a veces abarcan más de una manzana, a veces son un lote. Esta es la típica configuración de una plaza en nuestras ciudades pampeanas, ¿no? Básicamente se trata de una manzana que no ha sido construida, con un cierto grado de arbolado, de suelo absorbente, con un espacio central, pero hay otro tipo de configuraciones. Estamos viendo aquí la Plaza del Congreso en Buenos Aires, que son varias manzanas. U otro tipo de configuración totalmente distinta, la Plaza Mayor en Madrid, que está pensada como un gran espacio arquitectónico, unificado. No es simplemente una manzana vacía, es un espacio unitario. O la Plaza Mayor en Siena, ¿no? Campo Grande. O esto es una plaza. Hoy cambió mucho su fisonomía porque ha estado sujeta a un proyecto, pero esto es Times Square en Nueva York, en Manhattan. Básicamente era un cruce de varias calles, y a esto se lo consideraba una plaza. En general, cuando hablamos de plaza, estamos hablando de un espacio abierto en donde podríamos decir que el espacio público se ensancha, la calle se ensancha.
Y hay que entender que hay dos formas de entender este espacio público. La imagen que vemos a la izquierda nos sirve para entender la forma tradicional en la que nosotros asumimos una plaza, que es vaciar una manzana. La imagen que vemos a la derecha, que es la de la Plaza de Siena, nos muestra una forma europea de entender la plaza. La plaza en realidad es todo, es el conjunto edificado que bordea un espacio abierto. Cuando analicemos la plaza, tratemos de analizar todo, no lo que está del cordón de la vereda hacia adentro y vacío. Tratemos de analizar qué ocurre en los frentes también, porque eso también determina el carácter de la plaza, no solo morfológicamente, sino funcionalmente, y puede determinar cómo va a funcionar esa plaza. Es importante recalcar cuando hablamos de plazas también, que siempre que hubo ciudad, hubo plaza. No existe prácticamente el concepto de ciudad sin una plaza. La ciudad, como forma particular de asentamiento humana, nace con una plaza. Con el ágora griega, el foro romano, siempre existió una plaza. No hay ciudades sin plazas, sin estos espacios particulares públicos que además tienen un alto contenido simbólico. Esto no ocurre lo mismo con los parques, como otro de los componentes del sistema de espacio público. El parque es un tipo de espacio público que hace una entrada en la historia de la ciudad relativamente tardía, podríamos decir que en el siglo XIX, de una manera contundente y consolidada. Muchas veces los parques están proyectados como tales, como puede ser el caso del Central Park en Nueva York, o caso que nos atañe ahora por nuestro trabajo práctico, que es el Parque Independencia. Esto fue proyectado específicamente como un parque. Tienen que saber ustedes también que cuando se proyectó el Parque Independencia y se empezó a construir, esto era la periferia de la ciudad. Había muy poca construcción alrededor. Estaba construido en un borde de la ciudad. Pero es muy común que la mayoría de los parques en ciudades que ya tienen cierta historia, como las europeas, no hayan sido originalmente parques, como Bois de Boulogne en París, que era en realidad un coto de caza de la realeza, que después de la Revolución se abrió y se convirtió en un parque. En Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, era un espacio ferroviario como el Parque Federal. Lo que hoy es el Parque Federal era un espacio de maniobras ferroviarias que al quedar desafectada de su uso original, se abrieron y se convirtieron en un parque. O en nuestra ciudad, el Parque Nacional La Bandera. Esto era el puerto de Rosario estaba originalmente en el centro, en la costa central de Rosario. Al trasladarse el puerto, empezamos a disponer de suelo urbano que pudimos incorporarlo al sistema de espacios públicos. Otro tipo de componente de los espacios públicos son los monumentos. Cuando hablamos de monumentos no solamente estamos hablando de edificios conmemorativos, de construcciones conmemorativas como puede ser una estatua o una fuente, sino también en términos urbanísticos usamos el concepto de monumento para hacer referencia a determinadas edificaciones que pueden cumplir una determinada función, que tienen una naturaleza utilitaria, pero que por su historia o por su carácter, por el modo en el que se destacan en su entorno, asumen una carga simbólica fuerte e identitaria por parte de la ciudadanía. El Monumento a la Bandera es un edificio proyectado como monumento. Acá ocurre algo parecido a lo que ocurría con los parques, ¿no? Hay monumentos que han sido proyectados originalmente como tales, como el Monumento a la Bandera o la Estatua de la Libertad en Nueva York, que es un regalo del gobierno francés. Pero hay otros que no. Por ejemplo, la Torre Eiffel fue pensada originalmente como una construcción temporal para una exposición universal que se hizo en París en el siglo XIX, y el ingeniero Eiffel construyó esta torre que estaba pensada como una demostración de las posibilidades que ofrecía el acero, una proeza tecnológica para el momento, y estaba pensada para ser desmontada en su momento. Pero bueno, tuvo tanto éxito, evidentemente, que decidieron dejarlo y se transformó en un monumento de París y un monumento también que tiene un significado a nivel global. Lo mismo ocurre con este tipo de edificaciones, pero estas eran edificaciones que cumplían una función específica, eran templos paganos, como el Panteón en Roma, que con el advenimiento y la imposición del paradigma cristiano terminaron transformándose en templos de la cristiandad y son monumentos. Pero también puede ser un edificio como un templo, que en este caso una catedral, Ciudad de México, y bueno, también es considerado muchas veces, cuando ustedes recorran la bibliografía urbanística, por ejemplo el caso de libros como La arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi, van a ver que cuando Aldo Rossi escribe sobre monumentos, no está hablando únicamente de estatuas con un señor con una espada en la mano. Está hablando también de este tipo de edificaciones que tienen un carácter simbólico, son depositarias de la identidad ciudadana de una determinada comunidad. Finalmente hay otra tipología, un poco más ambigua, que es la de lo que algunos autores denominan paseos.
generalmente son calles, pero son calles que tienen una determinada característica. Podríamos hablar en Rosario del tramo norte de Boulevard Oroño, se constituye como un paseo, la peatonal Córdoba, algunos tramos de Avenida Belgrano. A veces no son calles, son simplemente líneas sobre el río que se transforman en paseos. Obviamente estamos hablando de espacios de carácter lineal, como puede ser Boulevard Oroño, Tucantero Central, la Rambla en Montevideo, o espacios con una configuración más especial, como es el caso del Highline Park en Nueva York, ¿no? Que era esta estructura elevada por donde pasaba el ferrocarril, y que hoy ha sido transformada en un espacio verde lineal, por el cual yo puedo recorrer a otro nivel, que no es el nivel del suelo, la ciudad de Nueva York. O esto, a veces reciclajes en viejas industrias, como se ha dado en alguna ciudad en Hampshire Park, que se han transformado en paseos para la ciudadanía, donde la gente sale a caminar, a patinar, en este caso en invierno, o a veces calles que en un determinado periodo de tiempo, momentáneamente, son transformadas en paseos, como puede ser la calle recreativa en Rosario. Hay un determinado momento en donde Avenida Belgrano, Wheelwright, se transforma en un paseo, porque se cierra al tráfico vehicular. Esto no es Wheelwright. Hecha esta primera clasificación con la cual ustedes ya estaban familiarizados, vamos a hablar de las implicancias. ¿Qué es lo que implica hablar de espacio público? En primer lugar, cuando hablamos de espacio público, hablamos de accesibilidad. El espacio público tiene que tener un determinado tipo de accesibilidad, tiene que ser accesible. En términos cualitativos, podríamos decir que cuanto más accesibilidad, mejora la calidad de ese espacio público. Si vamos a una escala macro, lo que nos están mostrando estos gráficos son una serie de conjuntos de espacios públicos que acá definen como nodos, que son esos circulitos negros. La imagen de la izquierda nos está mostrando una forma de organización de esos espacios públicos jerárquicos de muy baja accesibilidad. Los espacios están mal distribuidos en la ciudad, están todos concentrados en lugares únicos y se accede simplemente por una calle, por una línea. El gráfico de la derecha nos está mostrando otra disposición que mejora la accesibilidad. Están distribuidos de manera más homogénea y siempre hay distintas opciones para llegar a esos puntos, que pueden ser centralidades, pueden ser plazas, pueden ser parques, pueden ser distintos tipos de espacios públicos. ¿Cómo está organizado en términos macro nuestro sistema de espacios públicos? Es una forma de entender cuál es el grado de accesibilidad que tienen los distintos tipos de espacios públicos que configuran nuestro sistema. Pero también en una escala micro podemos empezar a analizar los espacios públicos en cuanto a su accesibilidad, cuán preparados están para ser recorridos y utilizados por distintos tipos de actores con distintas capacidades motrices, por ejemplo. Tenemos espacios públicos diseñados para que pueda desplazarse con tranquilidad una persona en silla de ruedas, una persona con bastón, un niño, un anciano, para poder resolver de una manera satisfactoria el desplazamiento de distintos medios, sean bicicletas, automóviles, peatones, transporte público, transporte privado. Las medidas son las adecuadas, están bien determinados cuáles son los espacios de estancia y están distinguidos de los espacios de flujo. Cuando hablamos de accesibilidad también hablamos de esto, de la red de transporte público. Podemos llegar a nuestros principales espacios públicos utilizando la red de transporte público de una manera eficaz. Podemos utilizar nuestros espacios públicos con la bicicleta, accediendo a los mismos mediante un medio de transporte activo como es la bicicleta. Están bien irrigadas nuestras calles con sistemas de ciclovías y de bicisendas. Y también cuando hablamos de sistemas de espacios públicos, muchas veces podemos considerar que los equipamientos que brindan servicios públicos, o sea, una escuela, un hospital, forman parte también de ese sistema de espacios públicos. O sea, que la distribución y el grado de accesibilidad que yo tenga a esos distintos equipamientos va a determinar la calidad y el grado de accesibilidad que tiene un sistema de espacios públicos. Esto se hace teniendo en cuenta las distancias. Lo mismo ocurriría con los espacios verdes. Y esto es algo sobre lo cual van a tener que trabajar en el trabajo práctico, ¿no? ¿Cuál es el grado de accesibilidad que tienen los habitantes de nuestra área de estudio con respecto a un espacio verde? Y el grado de accesibilidad está determinado también por la superficie, el tamaño del espacio verde. Y ahí estamos hablando de radios de incidencia. No es el mismo radio de incidencia que va a tener un gran espacio verde, como es el Parque Independencia, que el radio de incidencia que puede tener una pequeña placita. De alguna manera el uso va a estar destinado a distintos tipos de actores. El uso de un espacio como el Parque Independencia va a estar evaluado en función de cómo lo usa la ciudadanía en su totalidad, mientras que una pequeña plaza tiene un radio de incidencia más bien barrial. Lo que me preocupa es cómo acceden los vecinos a esa plaza. Para esto se usan indicadores que los van a ver en el trabajo práctico. Cuando hablamos de espacio público también hablamos de apropiaciones y usos.
Apropiaciones y actividades, como veíamos hace un rato. Un espacio público no es tal si no hay actividades que le den un sentido, que le confieran un sentido. Como vemos, el sentido del espacio público cambia en función de las actividades que ahí se realizan. Estamos viendo dos espacios públicos análogos que son dos calles peatonales, pero en distintos horarios. Cambia totalmente el espacio. Pero también puede cambiar en un determinado día. A lo mejor una calle peatonal que funciona de una manera habitual de lunes a viernes, a lo mejor los fines de semana, se transforma en un mercado. Acá hay apropiaciones que cambian el significado de ese espacio público. O esto, hay otro tipo de apropiaciones. Acá hay muchas apropiaciones de personas que tiran su mantita para descansar en un parque. Yo no voy a pasar caminando por arriba de la manta de una persona. Hay una apropiación, pero es un espacio que está pensado para ser apropiado de esa manera. O esto, hay tipos de apropiaciones del espacio público que son más invasivas, podríamos decir. Mientras están los chicos jugando en la calle, al fútbol, se hace un poco difícil pasar o hacer alguna actividad en apropiación momentánea que está resignificando esa calle. Digamos, el espacio público tiene que brindar la posibilidad de que ocurran este tipo de situaciones. O esto, una apropiación aún más restrictiva. Yo no puedo pasar y por el medio de la pareja que está bailando tango en esa peatonal. Tengo que bordear esa situación. Ahí instantáneamente se está armando un escenario, se está modificando el espacio. Es una apropiación que está resignificando la calle. O aquí hay apropiaciones que son terriblemente conflictivas. Esto que nosotros tenemos naturalizado, que es guardar el auto en la vereda, porque pensamos que la vereda es nuestra. No, la vereda es espacio público. Cuando alguien guarda el auto ahí, está dificultando el paso de otras personas. Es una apropiación, podríamos decir, patológica. No es una apropiación como esta, no es una apropiación como esta, o incluso a veces como esta, o como estas, que enriquecen el espacio público. Estas son apropiaciones patológicas. Y hay apropiaciones que son más complejas y que resignifican totalmente un espacio público, como lo que ocurre bajo este viaducto en una ciudad china, donde se arma un mercado. Van distintos comerciantes y montan un mercado todos los días, se transforma el bajo de ese viaducto, que es una infraestructura de la movilidad, se transforma en un supermercado todos los días. Esas actividades están resignificando y están modificando ese espacio, están recualificando. O esta pequeña actividad, mucho más íntima, un registro de ciudades pequeñas, poblados en Alemania, en donde los fines de semana los adolescentes utilizan las gasolineras, las estaciones de servicio como puntos de encuentro. Están resignificando un espacio privado y transformándolo en una suerte de espacio público, en un espacio de encuentro para socializar. Otra cuestión que siempre va a estar implícita cuando hablamos de espacio público es el concepto de publicidad. No estoy hablando acá de publicidad de un shampoo, estoy hablando de otro concepto. Quien ha desarrollado bien este concepto ha sido el filósofo alemán Jürgen Habermas en su tesis doctoral, donde él habla de la dimensión de publicidad del espacio público. Él habla de una relación que podría ser entendida en términos de continente y contenido. Dice, el espacio público es el espacio en donde la ciudadanía manifiesta su opinión, manifiesta su disconformidad. Esa actividad de manifestación es el contenido. El continente es el espacio público en sí, como escenario donde se manifiesta una actividad. Ahora, ese escenario, al mismo tiempo de ser el escenario en donde la ciudadanía manifiesta su opinión, es el espacio que también es controlado por el Estado. Ustedes saben que el Estado es la institución que detenta el monopolio del uso de la fuerza en una sociedad organizada. O sea, que se da ese doble juego. Estamos hablando de un espacio, de un continente, que es el espacio en donde se manifiesta un contenido, que es el contenido de la opinión pública, podemos decir, pero también es el espacio que es controlado y gestionado por un gobierno, que es el destinatario de esa manifestación original de la opinión pública. Es esto, es un espacio en donde se da un equilibrio interesante entre una ciudadanía que quiere expresar, muchas veces aprobación, pero muchas veces descontento, y un espacio que a su vez es controlado por el Estado. Por supuesto que a veces ese delicado equilibrio se rompe, pero se rompe dentro de ciertas normas de legalidad, porque como decíamos antes, el Estado es el que tiene el monopolio en el uso de la violencia. Si es necesario, la va a ejercer. Después podemos discutir si esa violencia fue ejercida con legitimidad o sin legitimidad, si hubo una justificación o no. Hay otra cuestión que está implícita en el concepto de espacio público, que es el de la copresencia y la alteridad. El espacio público no es el patio, un espacio abierto que funciona como el patio de una casa. Eventualmente puede darse una situación así, donde salen los vecinos y hacen una apropiación de la calle y hacen una comida pública y son todos amigos.
Pero si el espacio público siempre funcionara así, dejaría de ser espacio público, porque pasaría a funcionar como el espacio representativo de un determinado grupo de actores nada más, que son los vecinos, los que comparten algo y pueden sentarse a la misma mesa. El espacio público es tal porque funciona generalmente de esta manera. Es un espacio donde los distintos, los otros, nos encontramos sin necesidad de establecer ningún tipo de vinculación que viole nuestra intimidad. Gente de distintas características, de distintas edades, de distintas clases sociales, con distintas ideas políticas, de distintos grupos étnicos, nos encontramos cotidianamente. Coexistimos sin convivir necesariamente. Esto es lo que caracteriza un espacio público, esa diversidad, esa capacidad para absorber una diversidad que en un espacio privado sería impensada. Esta diversidad, la posibilidad de encuentro de personas de distinta condición social, de distinta edad, etc. Eso es lo que se da en el espacio público y no es visto como algo extraño, es visto como algo natural. Es esto, esa coexistencia entre personas que están realizando una actividad productiva, están vendiendo en la calle o adentro del espacio privado, en el tejido, como vemos en las vidrieras, gente que está caminando, gente que se desplaza a pie, gente que se desplaza por medios motorizados, como puede ser una moto o un camión. Hay distintas actividades, distintos tipos de actores que coexisten pacíficamente. Esa coexistencia es posible por una característica que tienen las relaciones sociales que el sociólogo norteamericano Richard Sennett define como civilidad. Él dice que la civilidad es como una máscara que nos permite relacionarnos de manera cotidiana sin llegar a conocernos, sin llegar a invadir nuestra privacidad. Cuando yo voy a comprar algo a un kiosco, no tengo necesidad de intimar con el vendedor. Simplemente actuamos de una manera aprendida, que fuimos aprendiendo con el paso del tiempo a medida que nos fuimos sociabilizando. Y sabemos cómo operar en ese tipo de situaciones, sin invadir. La civilidad, él dice, es como una máscara que nos permite interactuar entre nosotros. El espacio público es el espacio por excelencia de ese tipo de relación. Y es el espacio donde se pueden dar este tipo de situaciones totalmente inesperadas, donde el otro hace irrupción de una manera extraña. Acá vemos una situación de manifestación colectiva, esto parece irreal, pero no lo es. Esto es una situación que se dio en una ciudad canadiense, después de un evento deportivo, hubo conflictos, hubo disturbios, salió la policía a contener los disturbios y acá 2 personas no se les ocurrió nada mejor que ponerse mimosos en ese momento. Bueno, a lo mejor esta situación que en la casa de alguna de estas 2 personas hubiese sido algo totalmente normal, en esta situación es totalmente inhabitual en el espacio público. Porque en el espacio público lo que prima son esas reglas que llamamos civilidad, que determinan que nuestro comportamiento va a estar de alguna manera pautado. Vamos a actuar de una manera previsible. Esto es totalmente imprevisible en el espacio público. Por supuesto, muchas veces esas reglas de civilidad se rompen, que son cuando ocurre esto en el espacio público. Cuando ya los otros no pueden coexistir, no alcanza esa regla de la civilidad y se llega a la violencia física o se llega a esto, al robo. Por supuesto, hay que tener algo en cuenta que desarrollaremos más adelante en algún otro teórico. Siempre tiene que haber un margen para que ocurran este tipo de cosas en el espacio público. Un espacio público 100% seguro no es espacio público. Y con esto no estoy diciendo que uno tiene que proyectar el espacio público para darle la posibilidad de que alguien nos robe la cartera o que a alguien le pegue una terrible trompada a otro. Pero lo que estoy diciendo es que en el espacio público inevitablemente siempre va a haber un grado de incertidumbre. Si no, no es espacio público, sino es un patio cerrado de una casa. Debemos apuntar a la seguridad y a la convivencia, pero sabiendo que siempre va a haber un cierto riesgo de ruptura de esa convivencia. Hay que saber usar el espacio público, básicamente. Tiene sus reglas. Y hay otra cuestión que está implícita cuando hablamos de espacio público, que es la de identificación colectiva. El espacio público, para ser tal, no tiene que ser el espacio de identificación de un determinado grupo social, de los hinchas de Boca o de los hinchas de River. Es un espacio de manifestación colectiva, donde toda la ciudadanía debería sentirse identificada. Por supuesto, nunca se llega a la perfección en estos casos. Siempre va a haber espacios públicos en donde un determinado sector social se va a sentir más identificado que otro. Pero la aspiración como urbanista es lograr espacios que sean depositarios de la identificación o de la identidad colectiva de una manera amplia. Hace un rato proponíamos una clasificación de los distintos tipos de espacios públicos teniendo en cuenta su tipología. Hablábamos de plazas, de calles, de parques, de paseos, de monumentos. Podríamos haber incluido equipamientos públicos adentro de esos componentes del sistema de espacios públicos. Pero también, siguiendo algunas ideas que desarrolla Jordi Borja, podríamos hablar de clasificar los espacios públicos de acuerdo a sus cualidades.
Entonces podríamos hablar de espacios públicos de cohesión. Son espacios públicos en donde se facilitan algunas de las cuestiones sobre las cuales ya estuvimos hablando. Se facilita la coexistencia y la convivencia de distintos grupos de actores, se facilita la igualdad en cuanto a las posibilidades de acceso y de uso, son espacios de identificación colectiva, no sectorial, y son espacios que tienen una capacidad para articularse con lo que ocurre en el tejido. Son espacios en donde hay una articulación positiva con lo que ocurre en el espacio privado. Estos son espacios de cohesión. Espacios que pueden ser utilizados por distintos tipos de actores de una manera armónica. Hay gente que está descansando, gente que está remontando barriletes, probablemente es un grupo jugando a la pelota en un costado. Esto, un espacio diseñado para que se puedan desarrollar distintos tipos de actividades, actividades de permanencia, actividades de flujos, para que pueda recorrerlo un ciclista, para que se puedan recorrer caminando o incluso en un automóvil. Hay espacios públicos que están más bien destinados a un determinado tipo de actor social, como es lo que vemos si recorremos Puerto Madero en Buenos Aires. Hay una serie de barreras que me dificultan la llegada a Puerto Madero, no porque haya un policía que me impide entrar, sino porque no es tan fácil llegar, hay que sortear barreras físicas, está lejos, es incómodo llegar hasta ahí. No lo calificaría como un espacio de cohesión, como tampoco calificaría este espacio como un espacio de cohesión. Este espacio de mucha vitalidad en un asentamiento marginal, es utilizado principalmente por los habitantes del barrio, no es utilizado por gente que no sea del barrio. Por eso no cumplen con todos los requisitos que debería tener un espacio de cohesión. Esto es un espacio de cohesión. Cuando hay una necesidad de manifestarse, de una protesta o de una celebración, la gente en Buenos Aires va directamente ahí, no importa el color político o la casaca deportiva que defiendan. La gente va ahí casi espontáneamente. Pero la cohesión también tiene que ver, yo decía hace un rato, con la capacidad de articular lo que ocurre en el espacio público con las actividades que se dan en el tejido, como en estos casos, donde hay actividades que se dan en el espacio privado, como puede ser un bar, que terminan por cualificar y por caracterizar al espacio público, en este caso, las mesitas de un bar, a las que tanto extrañamos y añoramos ir. Todo lo contrario a lo que ocurre en este caso, donde hay un diseño arquitectónico que intenta separar lo que ocurre en el tejido, en el espacio privado, de lo que ocurre en el espacio público, para darle más privacidad. Acá no se da esa articulación. De hecho, hay estrategias arquitectónicas para lograr una articulación mínima. O aquí, donde el diálogo entre lo que ocurre en el espacio privado y en el espacio público es mínimo. Es muy difícil saber lo que ocurre en esos edificios. Ya hablaremos de esto más adelante, en otro teórico. Hay otro tipo de espacios públicos que vamos a llamar espacios públicos de intercambio, que son espacios donde se dan transacciones de bienes, de servicios, o se da algún tipo de actividad comunicativa, de comunicación artística, política, reivindicativa. Siempre intercambio. Intercambio de información, intercambio de servicios o intercambio de bienes. Cuando ocurre esto, estamos hablando de un espacio de intercambio. Puede ser un espacio de cohesión y un espacio de intercambio al mismo tiempo. En este caso, intercambio de bienes, o en este caso, bienes que se venden, digamos, que se ofrecen desde el espacio privado, en este caso, pero que se terminan de resolver, esa transacción se termina de resolver en el espacio público, mediante las mesitas de los bares. Aquí, un tipo de comunicación artística. Estos son espacios de intercambio. Una comunicación que tiene que ver con una protesta o con una manifestación social. Hagamos de nuestro espacio el espacio de todos. O incluso actividades que bordean la ilegalidad, que se dan en el espacio público y son intercambios de servicios, o que son directamente ilegales, como la compra-venta de determinadas sustancias. También son actividades que se dan en el espacio público muchas veces y que terminan transformando ese espacio en un espacio de intercambio. Podemos hablar también de espacios públicos de circulación o de estancia. Esto es, espacios que están proyectados o que son usados como espacios para circular, o espacios que son proyectados o que son usados como espacios de estancia, como espacios para permanecer, lugares de permanencia. Por ejemplo, un espacio tan complejo como la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires, y esta imagen también tiene sus años porque es anterior a la implementación del Metrobús, pero este es un espacio muy complejo, donde hay espacios de flujos, como la calzada, pero también hay espacios de estancia que están contenidos en los canteros, bajo los árboles, son espacios para estar. Lo mismo pasa en las veredas. Es un espacio muy complejo. Predomina en líneas generales el espacio de flujo acá, los espacios para circular. Si veo esta imagen en una ciudad en China, claramente acá predominan los espacios de flujo. Acá no hay espacios de estancia prácticamente.
no hay lugar para estar, acá hay que circular. Acá el diseño está pensado de una manera distinta. Si vamos a nuestra Plaza San Martín, Rosario, vemos que el centro de la plaza está proyectado como un espacio principalmente de estancia, en ese círculo, para estar. Sin embargo, los caminos que me llevan desde la vereda hasta el centro están pensados, están proyectados como espacios de flujo. Yo podría hacer un análisis de la Plaza San Martín en ese sentido y determinar cuáles son los espacios proyectados como espacios de flujo y cuáles son los espacios proyectados como espacios de estancia. Después hay que ver cómo los usa la gente, si la gente usa los espacios de flujo como espacios de flujo o no. Acá, una imagen del Highline Park en Manhattan. Hay espacios que están proyectados como espacios de estancia y espacios que están proyectados como espacios de flujo. Aquí, adentro de una galería comercial, si ven el puntero, vemos espacios, estos espacios triangulares, donde se arman estos bancos de hormigón, que están pensados como espacios de estancias, y otros espacios que están pensados como espacios de circulación, para que no se superpongan estas dos actividades. A veces este diseño está muy pensado, incluso sirve para clasificar distintos tipos de flujos, ¿no? Acá, la gran línea de árboles más tupidos, me separa lo que es el flujo vehicular de los flujos peatonales. Pero a su vez tengo una línea de árboles de menor porte que me separa distintos tipos de flujos peatonales. Un flujo peatonal de paso, rápido, de gente que va a tomar el metro, y otros flujos peatonales que están más ligados al paseo comercial, que es lo que ocurre en las vidrieras, gente que va parando, que va caminando de una manera más lenta, mirando lo que ocurre en las vidrieras, etc. A veces esa organización de las distintas velocidades del flujo y de espacios de estancia, como vemos aquí, con estas mesitas, se da de una manera más espontánea, como vemos en esta imagen. Las apropiaciones me determinan lo que es un espacio de estancia y lo que es un espacio de flujo. Y acá una apropiación me transforma un espacio de flujo, como es la vereda, en un espacio de estancia, momentáneamente. A veces son situaciones un poco más sutiles, me da una combinación de diseño, sutil en este caso, una pintura sobre una calle, pero también las propias dimensiones de la calle me determinan que un espacio sería un espacio más bien anfibio, es tanto de estancia como de flujos. Y acá todo está regulado por esa cualidad de la que hablábamos hace un rato que llamábamos civilidad. Cuando pasa un auto, el peatón se corre hacia un costado, y cuando no hay ningún auto, el peatón va por donde quiere en la calle. Esa coexistencia se puede dar de distintas maneras. Y finalmente tenemos espacios de transición, que son espacios que sirven para articular distintas dimensiones del espacio urbano. Espacio público y privado, espacio de uso libre y de uso restringido, de uso libre o semi-restringido, o espacios de flujo y espacios de estancia. Por ejemplo, este retiro, esta placita que proyecta Mies van der Rohe en el Seagram Building, en la planta baja del Seagram Building, es un típico espacio de articulación, un espacio de transición entre lo público y lo privado. En realidad, desde un punto de vista jurídico y de la propiedad, es un espacio privado, pero Mies van der Rohe recede el edificio, magistralmente lo resuelve, retirando el edificio, y se transforma en una plaza donde la gente, los oficinistas salen a comer cuando el tiempo lo permite, se comen un sándwich, descansan, se toman un café, se fuman un cigarrillo y se vuelven al trabajo. Estos son típicos espacios de transición. Esto es la Plaza de Salamanca, la Plaza Mayor de Salamanca, en España, que al igual que la Plaza Mayor de Madrid, es un gran edificio que contiene la plaza y tiene esos soportales, esas galerías, que separan lo que son los comercios en planta baja del espacio abierto. Esa galería es un espacio de transición entre lo público y lo privado. Es público por el uso, pero obviamente tiene un uso más restringido que el espacio público abierto, y sirve para articular esas dos situaciones. O esto acá, que se arma espontáneamente. Si van un día a algún congreso en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, y a lo mejor entre charla y charla, ven que muchas veces, para descansar 15 minutos, los asistentes salen ahí a esa entrada y se quedan bajo ese techo donde está la entrada, sobre la escalinata, a hablar, a fumarse un cigarrillo, a esperar a volver a la otra. Esos son espacios de transición. Esa entrada, esa escalinata techada, funciona como un espacio de transición entre lo privado y lo público. Por supuesto, acá desde el punto de vista de la propiedad es público, pero un espacio público de uso restringido. Aquí estamos hablando no de público y privado, sino, para ser más precisos,
de un espacio de uso restringido y de un espacio de uso libre como es la plaza. Y esa escalinata sería un espacio intermedio, de intermediación entre esos dos tipos de usos que caracterizan todo este conjunto. O acá, una simple escalinata en la entrada de una vivienda funciona como un espacio de transición entre lo privado y lo público. Esto que se arma en la cola del Banco Nación, con esa especie de galería elevada, encuentro de calles San Martín y Córdoba, es un espacio de transición entre lo que ocurre dentro del banco y lo que ocurre afuera, entre un espacio donde hay mayores restricciones de uso y un espacio donde hay muy pocas restricciones de uso. Y acá cerramos y anticipo algunas cuestiones. Ustedes se darán cuenta que perversamente nosotros venimos evitando decir el espacio público es esto, y dar una definición de diccionario de qué es el espacio público. Si ustedes recorren la literatura sobre espacio público, se van a dar cuenta que es muy difícil definirlo. Era algo a lo que yo hacía alusión al principio de la clase. Es un concepto que no es unívoco, no puede ser definido de una sola manera, todo depende del punto de vista desde el cual lo estemos analizando, y es ambiguo, y también es histórico. Va cambiando el concepto de espacio público en función de los paradigmas dominantes. Por ejemplo, un artículo que después vamos a subir, porque es interesante tenerlo, de Fernando Carrión, sobre el espacio público, él parte hablando de que hay tres concepciones que dominan lo que es el debate sobre el espacio público, en el ámbito de lo que es la arquitectura y el urbanismo. Dice, hay una concepción que proviene más bien de lo que se llama el urbanismo operacional y del mercado inmobiliario. Cuando hablamos de urbanismo operacional estamos hablando de la actividad de un urbanista que trabaja básicamente como un técnico que responde a demandas. Si a mí me contratan para hacer un barrio privado o me contrata la municipalidad para proyectar una plaza, no me detengo mucho a pensar en las implicancias de lo que estoy haciendo. Simplemente estoy respondiendo a una demanda como un buen técnico, lo cual no está mal. Hay una acepción del espacio público que proviene de este tipo de actividades, como el mercado inmobiliario o el urbanismo operacional, que entienda el espacio público como el espacio vacío, como el espacio no construido, como lo que queda entre las edificaciones, el espacio residual entre los distintos espacios privados. Hay otra acepción que es dominante en la discusión, dice Carrión, que proviene de la jurisprudencia y que entiende al espacio público como todo aquel espacio que no es privado, el espacio que es gestionado por el Estado, que es su propietario además. O sea, todo aquello que no es de propiedad privada es espacio público. Y hay una tercera acepción, dice Carrión, que proviene de la filosofía y que entiende al espacio público como un espacio de coacción a la libertad individual. Recuerden el concepto del cual hablábamos hace un rato, y que era el concepto de civilidad. O sea, hay determinadas normas, pautas de conducta que nosotros aprendemos a medida que nos van nuestros padres socializando, y que nos dicen qué es lo que podemos hacer en determinadas circunstancias y qué no. O sea, hay cosas que nosotros nos atrevemos a hacer amparados en la intimidad del espacio privado de nuestra casa que no nos atrevemos a hacer en un espacio público. Hay determinados comportamientos que cuidamos en el espacio público. Por eso el espacio público es un espacio más libre en cuanto a su uso, cualquiera puede acceder al espacio público, pero también es más coactivo, porque hay determinadas actividades que no nos atrevemos a hacer, solamente las podemos hacer en el espacio privado. Por eso hay muchos que sostienen que el espacio público en realidad es un espacio de coacción a la libertad individual. Lo que dice Fernando Carrión es que, bueno, en realidad el espacio público para él no es ninguna de estas tres cosas. Y él en su artículo lo que dedica su artículo a definir qué es el espacio público para él. Vamos a dedicarle por lo menos una clase más a indagar y a reflexionar sobre estas cuestiones. Yo no me atrevería a ser absolutamente contundente con respecto a estas cuestiones, es decir, el espacio público no es esto. Pero sí puedo decir que el espacio público a veces es esto, y muchas veces es otras cosas también, o muchas veces es muchas cosas al mismo tiempo. Es un espacio de coacción y un espacio de liberación, y un espacio de expresión, pero al mismo tiempo un espacio privado, jurídicamente, desde el punto de vista de la propiedad, puede funcionar como un espacio público, y a veces que un espacio de propiedad pública funciona como un espacio privado, a veces el espacio público es un espacio vacío, a veces no. Es un concepto en ese sentido que no es unívoco, puede ser abordado desde distintas perspectivas.
En el trabajo práctico vamos a tratar de indagar sobre estas cuestiones, pero repito lo que decía al principio de la clase, vamos a indagar sobre estas cuestiones principalmente desde la teoría por las condiciones que determinan la modalidad mediante la cual se tiene que desarrollar el trabajo práctico. El trabajo práctico va a estar centrado principalmente en la evaluación de la calidad urbana de nuestra área de estudio, tomando como parámetro las características del sistema de espacios públicos, para lo cual vamos a utilizar distintos tipos de indicadores. Y con esto ya le cedo la palabra a Gigi para que empiece a explicar el espacio público.